Comenzamos capítulo nuevo, capítulo 8 de Romanos. Veníamos de cerrar el capítulo 7 que nos llevó a algunos encuentros y en donde indudablemente el tema central es la ley, ¿verdad? Pablo menciona la palabra ley en el capítulo 7 una cantidad incontable de veces. Y si hay alguna conclusión de este lenguaje que Pablo usa tanto, esta analogía que Pablo usa tanto, que ya dijimos reiteradas veces, que es un lenguaje forense, un lenguaje judicial, aludiendo constantemente a la ley, lo que es evidente del capítulo 7 es que la ley pone en evidencia la transgresión. La ley pone en evidencia que estamos en falta delante de Dios. La ley pone en evidencia que no podemos alcanzar el ideal de Dios para el ser humano. La ley, dice Pablo en el capítulo 7, conduce a la muerte, no porque la ley sea intrínsecamente mala, sino porque somos nosotros los que no podemos cumplirla y todo aquel que no cumpla la ley conlleva esa condena. En otras palabras, la ley de Dios demanda un veredicto ante la pecaminosidad del hombre. Los seres humanos nos presentamos ante el tribunal de Dios y ese veredicto siempre, inevitablemente, para cualquier persona de cualquier época, es la condenación. Lo que Pablo va a hablar en el capítulo 8 es acerca de la liberación de esa condenación. Pablo en el capítulo 8 pregona que hay posible liberación de esa condenación. Comienza el capítulo 8 diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y concluye el capítulo 8 afirmando que nada puede apartarnos del amor de Cristo, aseverando que ese estatus legal delante de Dios, de aquel que está en Cristo, es inamovible, que la sentencia ya quedó firme, pasó todas las instancias y la sentencia ya quedó firme, somos exonerados de la condenación. Pablo afirma la certeza y la seguridad permanente de que somos libres de la condenación. Y dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Pablo lo va a explicar, para aquellos que viven de acuerdo al Espíritu. Y esta palabra, espíritu, es central en el capítulo 8. Pablo la va a mencionar 21 veces. Es un tema fundamental y que es el hilo conductor de todo el capítulo, el espíritu y la labor del espíritu en el creyente. Pablo presenta al espíritu como el mediador a través del cual nosotros, los creyentes, los que estamos en Cristo, recibimos todas las bendiciones y los beneficios de la justificación, de esa liberación de la condenación que acarrea el pecado. Y Pablo lo va a hacer planteando, como viene haciendo en prácticamente todo el libro, un marcado contraste. Habíamos dicho que el estilo de Pablo es una retórica dialéctica, decíamos, presenta dos realidades en tensión, contrastadas, y por medio de esa presentación, de esa argumentación que realiza, expone una verdad, una enseñanza que quiere transmitir, siempre ligada a la esencia del Evangelio. Y este capítulo no es la excepción. Y las dos verdades que Pablo va a contrastar son la carne y el espíritu. De este modo Pablo va a identificar y va a caracterizar en los versículos que vamos a leer hoy, que son los primeros 8 del capítulo 8, a aquellos que son librados de la condenación. ¿Quiénes son los que son librados de la condenación? ¿Y cómo son y cómo debieran actuar los que son librados de la condenación? Pablo en estos versículos va a determinar una manera de vivir para los que son librados de la condenación, para aquellos que están en Cristo y ya no conllevan condenación. Y Pablo establece un propósito para aquellos que están en Cristo, que andan en el Espíritu y que están librados de la condenación. Y ese propósito final es agradar a Dios. El pasaje de los primeros 8 versículos del capítulo 8 lo podemos dividir y lo vamos a dividir en dos grandes secciones. En primer lugar, la libertad en el Espíritu, es decir, la liberación que nos da el Espíritu de esa condenación. Y en segundo lugar, la mentalidad del Espíritu, que tiene que ver con el resultado de haber sido liberados por el Espíritu, por los méritos de Cristo, de la condenación que conllevaba la ley. Entonces vamos a leer la primera de estas secciones, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4.
Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué se refiere cuando dice ley del Espíritu? Bueno, hay un abanico de interpretaciones, como en todas las expresiones bíblicas, pero la más probable es que se refiera al Evangelio. Léanlo de este modo. Porque el Evangelio de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Evangelio es lo único que libera del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible para la ley? Que el hombre pudiera presentarse justo delante de Dios por sus propios méritos. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo iguala andar conforme al Espíritu con aquellos que están en Cristo. Ahora, en este primer pasaje, Pablo nos expone, nos caracteriza a aquellos que fueron librados de la condenación, ¿verdad? Ya lo dijimos, los que están en Cristo, los que andan en el Espíritu. ¿De qué fuimos librados? Pablo lo dice, del pecado y de la muerte. Esa era su propia experiencia, está en el versículo 2. ¿Y cómo fuimos librados? No por la ley, no podíamos ser librados por la ley. Era imposible para la ley salvarnos, era imposible para la ley liberarnos de la condenación del pecado por haber transgredido la ley. Entonces, ¿de qué manera somos librados? Pablo describe el procedimiento, lo hace a partir del versículo 3 y lo hace en 5 etapas y es como un mini evangelio, es un mini resumen condensado de lo que es la esencia del mensaje del evangelio. Fíjense, en primer lugar, envió a su propio Hijo. La segunda parte del versículo 3, Dios enviando a su Hijo. Entonces, esta es la primera etapa del proceso que Dios utiliza para librarnos. Él envía a su Hijo. Su Hijo se encarnó, era una necesidad de ese enviar al Hijo que el Hijo se encarne, asuma una forma física, asuma una corporeidad. Y esta es una de las primeras veces que se menciona la palabra carne, que dijimos va a ser muy importante en este capítulo. Ahora, la palabra carne puede tener distintas acepciones. Normalmente cuando Pablo la usa, se refiere a naturaleza pecaminosa. Claramente, este no puede ser el significado en este pasaje, porque Cristo no asumió una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, se hizo carne. Normalmente cuando Juan la usa, se refiere a corporeidad humana, a la limitación de la realidad humana física. Por ejemplo, cuando dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces, hay dos acepciones distintas. Una tiene que ver la carne en cuanto a cuerpo humano, otra tiene que ver la carne en cuanto a naturaleza pecaminosa, al viejo hombre, a todo aquello ligado al pecado que corrompió a la humanidad, la depravación humana, etc. Entonces, Pablo usa esta palabra en los dos sentidos en este pasaje, fundamentalmente o mayoritariamente para referirse a naturaleza pecaminosa, pero a veces la usa, como en este caso, para referirse a corporeidad humana. La nueva versión internacional en inglés distingue muy bien estas dos realidades, estas dos acepciones de la palabra carne y habla, cuando Pablo se refiere para naturaleza pecaminosa, habla acerca de naturaleza pecaminosa, lo traduce de ese modo. Lamentablemente la nueva versión internacional en castellano no siguió esa misma regla y traduce siempre carne, pero bueno. La segunda instancia de este resumen del Evangelio que Pablo presenta. En primer lugar, Dios envió a su propio Hijo. En segundo lugar, ese Hijo se encarnó. Dice que en semejanza de carne de pecado, es decir, no en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado, similar a nosotros, pero sin pecado. Cristo se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser como Él, que es a donde lleva todo este proceso. En tercer lugar, Él se presentó como sacrificio por el pecado. Pablo usa la expresión a causa del pecado, a causa del pecado. Y esa era una expresión muy habitual en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta.
para referirse a las ofrendas, para referirse a los sacrificios. Usa exactamente la misma expresión, perihamartía, sería en el griego. Y está aludiendo allí al hecho de que Cristo fue presentado como una ofrenda. En quinto lugar, dice que Dios condenó al pecado, Dios condenó al pecado en la naturaleza humana. El hombre es quien había pecado, lo lógico, lo esperable era que el hombre fuera quien pagara la condena, y Cristo en su humanidad fue quien pagó la condena del pecado, el pecado fue cargado sobre su humanidad. No hay condena para nosotros entonces porque la condena ya fue cargada sobre Cristo, que se humanó. Era una necesidad esencial del Evangelio que quien pagara la condena del pecado fuera un hombre, pero que a su vez fuera un hombre perfecto, un hombre de valor infinito, porque la transgresión era una transgresión infinita contra Dios. Y en quinto lugar, para que la ley se cumpla en nosotros, viviendo según el Espíritu, dice Pablo. El propósito en el cual finaliza todo este proceso. ¿Para qué? Dios envió a su Hijo se hizo carne, fue sacrificado y cargó sobre él la condena. Para que nosotros vivamos según el Espíritu. Para que esa ley se cumpla en nosotros, viviendo según el Espíritu. Y de lo que está hablando Pablo acá es acerca de la santificación. El proceso de la vida del creyente en el cual el Espíritu Santo, en cooperación con el creyente, lo dota para que pueda vivir una vida de obediencia a Dios, una vida que se parezca cada vez más a la de Cristo. Ahora, la santificación no es por obras, la santificación es por gracia, que es la consecuencia de que el Espíritu, por gracia, vive en nosotros. El Espíritu nos capacita para cumplir la ley y es por eso que podemos cumplirla, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos. ¿Y qué ley es la que debemos cumplir los creyentes que andamos según el Espíritu? Bueno, la ley moral de Dios, las enseñanzas morales de Dios que están en su palabra. La obediencia es un aspecto necesario, pero es también un aspecto posible del discipulado cristiano. Podemos cumplir la ley de Dios por la capacitación del Espíritu Santo y necesitamos, en base a lo que leemos en el texto, cumplir la ley de Dios por el Espíritu Santo. Ahora, el cumplimiento de la ley en el nuevo pacto, comprado por la sangre de Cristo y como resultado del accionar del Espíritu, no es una novedad en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya se mencionaba en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando se profetizaba esta nueva era, este nuevo pacto superador al anterior, una de las cosas que más se mencionaba, una de las cosas que definían o caracterizaban al nuevo pacto, era que precisamente el pueblo de Dios, los hijos de Dios, sobre quienes se derramaría el Espíritu, podrían cumplir voluntariamente la ley de Dios. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando Ezequiel profetizaba esta nueva era, este nuevo pacto comprado por la sangre de Cristo, decía que uno de los resultados que iban a acontecer en los creyentes era que precisamente el Espíritu iba a estar dentro de ellos y por esa causa iban a poder cumplir los preceptos de Dios, la ley de Dios, los estatutos de Dios. Jeremías capítulo 31, la famosa profecía del nuevo pacto, versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Una ley que ya no se cumple exteriormente por obligación, sino que una ley que surge de andar en el Espíritu, del amor a Dios que surge naturalmente del interior del hombre. Entonces, de acuerdo a lo que está exponiendo Pablo en esta secuencia de 5 etapas del mini evangelio en los versículos 3 y 4, la santidad es el objetivo último de la encarnación de Cristo y de su sacrificio. Para eso murió Cristo, para que seamos santos, para que nos presentemos santos delante de Dios. Y es cierto, nos presentamos santos delante de Dios porque Él nos hace santos posicionalmente por medio de su justificación, pero
debemos procurar ser cada vez más parecidos a Él, de ser cada vez más santificados, y esto nos lo manda la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Nuestra libertad frente a la ley, de la cual Pablo habla tanto, no es una libertad para desobedecerla, sino que siendo libres de la esclavitud que nos ataba, ahora somos libres para cumplirla libremente, para obedecerla libremente. Nuestra santidad es tan importante para Dios que Él mandó a su propio Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Dice Efesios capítulo 5, para presentarse a sí mismo una iglesia pura y sin mancha, para que seamos cada vez más santos. De este modo, Pablo entonces nos da el pie para pasar a la segunda etapa, a la segunda sección de este pasaje. Presenta el Evangelio, somos librados de la condenación, los que vivimos en el Espíritu, debemos ser cada vez más santos, debemos procurar la santidad. ¿Y quiénes son aquellos que viven y andan en el Espíritu? ¿Cómo son aquellas personas que viven y andan en el Espíritu? O en otras palabras, ¿qué es vivir y andar en el Espíritu? Vamos a leer los versículos 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Con estos 4 versículos, el propósito de Pablo es explicar que la obediencia a la ley es posible solamente en aquellos que andan según el Espíritu, aquellos que son creyentes y que el Espíritu mora dentro de ellos. Y explica lo que es andar en el Espíritu y lo hace presentando precisamente un contraste entre el Espíritu y la carne, lo que es andar en el Espíritu y lo que es andar en la carne. Fíjense las cosas que compara Pablo. Habla acerca de la mentalidad y de pensar, ¿verdad? Y dice pensar cosas de la carne por un lado, pensar cosas espirituales o cosas del Espíritu por el otro. Dice que ocuparse de la carne es muerte, mientras que ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Dice que aquellos que andan en la carne están en enemistad contra Dios y aquellos que andan en el Espíritu, no lo dice, pero podemos seguir este patrón de contrastes que viene planteando y deducir que aquellos que andan en el Espíritu están en amistad con Dios. Lo mismo ocurre cuando dice que los que andan en la carne no se sujetan a la ley. No dice en contrapartida qué es lo que ocurre en aquellos que andan en el Espíritu, pero lo podemos deducir. Se sujetan a la ley. Si los que andaban en la carne no se sujetan a la ley, los que andan en el Espíritu se sujetan a la ley. Nuevamente, en lo siguiente que dice Pablo es que no solo no se sujetan a la ley, sino que no pueden sujetarse a la ley. Son incapaces de sujetarse a la ley aquellos que andan según la carne. Podemos entonces deducir que aquellos que andan en el Espíritu pueden sujetarse a la ley. ¿Por mérito propio, por voluntad propia, por su fuerza propia? No, por la capacitación del Espíritu, porque andan en el Espíritu precisamente. Y finalmente Pablo dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y no dice en contrapartida qué ocurre con los que sí andan en el Espíritu. Pero lo podemos deducir. Si los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, ¿qué pasa con los que andan en el Espíritu? Sí pueden agradar a Dios, ¿verdad? Entonces presenta este contraste, dividiendo prácticamente a todas las personas en estos dos grupos, los que andan en la carne, los que andan en el Espíritu. El resultado final es que unos agradan a Dios y los otros no agradan a Dios. Pero me gusta pensar en cuál es la cuestión inicial que parte de todo esto. Y fíjense, está en el versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Todo comienza con lo que pensamos. Todo comienza con la mentalidad. Y acá pensar tiene un sentido bastante profundo. Tiene que ver con fijar la mentalidad, fijar
o posar la atención de nuestra mente en algo particular. Es decir, aquello en lo que pensás cuando te vas a dormir, cuando estás en la cama y ya apagaste las luces. John Stott lo define de la siguiente forma. Se trata de aquello que nos preocupa, de las ambiciones que nos mueven y de los asuntos que nos absorben, de cómo invertimos el tiempo y las energías, de aquello en lo cual nos concentramos o a lo cual nos entregamos. El conjunto determina lo que somos, el que todavía estemos en la carne o que estemos por el nuevo nacimiento en el Espíritu. ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿Qué ocupa nuestro tiempo? ¿Qué nos obsesiona? ¿Cuáles son nuestras mayores ambiciones, nuestros mayores deseos? Allí está nuestra mentalidad, allí está nuestra mente. Y de lo que haya en nuestra mente, que en la Biblia muchas veces se usa paralelamente a la idea del corazón, ¿verdad? Mente, corazón, tiene que ver con nuestra inmaterialidad. Lo que haya, ocupe el centro de nuestra mente, de nuestro corazón, va a ser finalmente lo que determine. Somos personas que agradan a Dios, somos personas que no agradan a Dios. Va a determinar la manera en la cual vivimos, cómo andamos o cómo no andamos. Pablo habla acerca de esta cuestión en términos bastante similares y quizás un poco más explícitos en la carta a los Gálatas. Acompáñenme a leerlo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23, en donde también contrasta el andar en la carne y el andar en el Espíritu, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, es decir, si andan en el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, no estáis bajo la condenación de la ley o la condenación por no cumplir la ley. No está diciendo no tienen que cumplir la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, quienes practican esas cosas están demostrando que andan según la carne y que no andan según el Espíritu, que no están en Cristo. Cae dentro de uno de esos dos grupos que Pablo había definido allí en Romanos 8. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nuevamente, no está diciendo no tienen que practicar la ley. Lo que está diciendo es no están bajo la condenación de la ley, porque son las personas que recaen en el grupo de los que andan en el Espíritu, los que están en Cristo, luego que fueron liberados de la condenación de la ley por haber sido justificados. Pablo da una gran importancia a la mentalidad y a aquello que hay en nuestra mente y aquello en lo cual fijamos nuestro pensamiento. Dependiendo de lo que haya en nuestra mente, vamos a agradar a Dios o vamos a desagradar a Dios. La mentalidad que forjemos, los pensamientos que ocupen nuestro pensar, valga la redundancia, tienen consecuencias eternas. La mentalidad dominada por la carne conduce a la muerte. Pablo lo expone claramente allí en Romanos 8. La mentalidad dominada por el Espíritu, en cambio, conduce a la vida y a la paz. 2 Corintios capítulo 10 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, aunque andamos en la carne, ahí podría referirse a esta carne o podría referirse al contexto pecaminoso en el cual vivimos o tal vez a la naturaleza del viejo hombre que aflora cada tanto, no militamos según la carne, no nos identificamos con la carne. Y dice más adelante, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, todo aquello que pasa por nuestra interioridad en obediencia a Cristo.
Romanos capítulo 12 nos manda a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: así que les digo esto, e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Está identificando a aquellos que andan según la carne, los paganos, los que aún no están en Cristo, aquellos que recaen en ese grupo de los que están bajo la condenación. Y dice, no sean como ellos, que sus pensamientos no sean frívolos, es decir, que no sean faltos de edificación, que no sean inútiles, que no sean tal vez pecaminosos. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, en cambio, nos dice cómo si tienen que ser los pensamientos que ocupen nuestra mente y que van a ir forjando y formando nuestra mentalidad. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, en aquello que edifica, en aquello que bendice, en aquello que enriquece nuestra vida espiritual y nos hace ver la gloria de Dios. Algunas conclusiones de todo esto. La liberación de la condena que acarreamos por haber faltado a la ley es una obra del Dios Trino. ¿Dónde se ve eso en este pasaje? Se nos dice claramente, el Padre envía a su Hijo. El Hijo es el que muere en sacrificio. El Espíritu Santo es el que aplica los beneficios de esa obra de Cristo a nuestras vidas para hacernos santos en primera instancia posicionalmente delante de Dios, que ya no seamos declarados como culpables, como condenados, y en segunda instancia para equiparnos en nuestro proceso de ser cada día más santos, en la santificación progresiva del creyente. Y Pablo, ya lo dijimos, nos presenta en este pasaje fundamentalmente dos grupos en los cuales podemos recaer, dos categorías de personas, los que andan según el Espíritu y los que andan según la carne, los que fueron regenerados por el Espíritu y los que no fueron regenerados por el Espíritu, los que tienen dos perspectivas o mentalidades distintas, aquella que busca forjar una mente que glorifica y agrada a Dios y aquellos que no, que conducen estas dos mentalidades o perspectivas distintas a dos patrones de comportamiento distintos, aquellos en quienes las obras de la carne son moneda corriente y aquellos que manifiestan el fruto del Espíritu por gracia. Unos agradan a Dios, los otros no agradan a Dios. Unos están libres de condenación y de culpa, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, y los otros están bajo la condenación de Dios como consecuencia de su propio pecado. Uno conduce a la vida, el otro conduce a la muerte. Debiéramos preguntarnos entonces, la mentalidad evidentemente es muy importante y es la raíz de esto que Pablo está exponiendo. ¿Cómo forjamos nuestra mente? ¿A qué exponemos nuestra mente? ¿Con qué ocupamos nuestra mente? Si alimentamos nuestra mente con aquello que el mundo ofrece, que son las obras de la carne, lo más probable es que terminemos realizando obras de la carne, que terminemos comportándonos como se comporta el mundo, en la manera en la cual reaccionamos con las personas, en la manera en la cual afrontamos las tentaciones que se nos presentan cotidianamente. Si en cambio forjamos una mente como la de Cristo y andamos en el Espíritu enriqueciendo nuestra mentalidad con cosas espirituales, lo más probable es que finalmente nuestra manera de obrar y de accionar refleje la manera de obrar y de accionar de Cristo, que nos comportemos no como el mundo, sino como Cristo, en la manera en la cual reaccionamos cuando alguien nos habla mal, cuando se presenta una situación inesperada, en la manera en la cual afrontamos las tentaciones que se nos presentan cotidianamente, rechazándolas, y de muchas otras maneras que glorifiquen a Dios porque la persona de Cristo está siendo formada en nosotros que andamos en el Espíritu. Amén.